Ahí está. Ya. Ok. Ok, buenas tardes a todos. De nuevo, gracias por asistir al seminario institucional de nuestro centro de cada miércoles. El día de hoy vamos a presentar la conferencia titulada Producción de hidrógeno a partir de agua y monóxido de carbono sobre catalizadores soportados en nanopartículas de óxidos mixtos. En esta ocasión, la conferencia la va a dar el doctor Jorge Noé Díaz de León Hernández, del Departamento de Nanocatálisis. Entonces, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, ya, ahí está. Ok. Bueno, voy a contarles una historia en la que vamos a ir evolucionando desde que empezamos con ciertos trabajos acerca de los materiales que se usan como catalizadores y a partir de ahí pues vamos a ir viendo cómo ha evolucionado esta investigación. Entonces, eh, bueno, inicialmente hemos estado buscando nuevos soportes desde pues más o menos 2016. Encontramos algunos materiales que podían darnos ciertas características que nosotros estamos buscando. Inicialmente yo empecé trabajando con catalizadores de hidrodesulfuración, entonces la mayor parte de las investigaciones que tenía pues eran relacionadas con cosas de azufre. Una vez que ya empecé a trabajar aquí, pues encontramos varias cosas. Entre el 2016 más o menos y 2019 empecé a diversificar un poco mis líneas de investigación. Y bueno, pues aquí se atraviesa la publicación de los Acuerdos de París de 2000, bueno, que se firmaron en 2015, diciembre de 2015, y entraron en vigor a partir de 2016. Entonces, bueno, en esos acuerdos de París decía que una de las cosas que se tenía que tratar era de disminuir la cantidad de CO2 y CO que había en el ambiente y bueno, pues a partir de ahí surgieron algunas ideas. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar algunas cosas y después llegó un reactor PID en donde ya podíamos hacer de manera mucho más eficiente las reacciones de aprovechamiento de CO y CO2 como materia prima. Y bueno, al final les voy a presentar una parte de la tesis de Ceci que tiene que ver con los catalizadores de níquel para esta reacción. En el departamento de nanocatálisis, pues hacemos diversas cosas, todas relacionadas con la protección al medio ambiente y cuidado de la salud y un poco de transición energética. Entonces, hay varias líneas, yo estoy trabajando al menos en esta y en esta, y bueno, pues las demás, esta por ejemplo la anda desarrollando Uriel, esta es la de la doctora Amelia y lo de Vital. Entonces, bueno, en el aspecto de los catalizadores, si vemos aquí, esta es una imagen creada con inteligencia artificial, se ve que tenemos un soporte, los catalizadores siempre deben de tener un soporte, tienen promotores o aditivos y una fase activa. Esta fase activa pues puede ser normalmente de materiales que tienen alta metalicidad, como platino, paladio, alguna cosa así, y materiales sulfuros, carburos, etcétera. Entonces, muchos de esto de cómo se comportan los catalizadores tiene que ver con el soporte. Y pues más o menos en esta dirección es que estamos trabajando. Entonces, los soportes típicos de catalizadores, de diversos catalizadores son, por ejemplo, la lúmina. Y se puede ver aquí que esta estructura de la lúmina, pues tiene sitios donde se pueden alojar algunos otros átomos. Después vamos a abundar más en esto, pero esta es una estructura, una celda unitaria de la lúmina. Tenemos la celda unitaria de la titania y la celda unitaria de la circonia, que son algunos de los materiales más usados. En el caso de los materiales en estado sulfuro, pues hay muchos catalizadores que están soportados en materiales de sílice como HMS, SCBA. Sin embargo, tienen una menor interacción con las fases activas y bueno, la verdad es que no he yo utilizado eso. Por ahí Trino, no sé si anda por ahí, Trino sí trabajó mucho con materiales, ahí está, HMS y cosas así. Pues bueno, entonces, esto no se ve. ¿Sí se ve de allá?
Bueno, dice, ¿qué necesitamos en un catalizador? Área específica alta para la impregnación de las fuerzas activas, propiedades ácidas, Lewis o Bronsted, dependiendo de la aplicación que queramos. Resistencia mecánica, esto quiere decir que los materiales no se truenen cuando estén poniéndolos uno encima del otro dentro de una unidad de reacción, pues que no truenen. Porosidad controlada, se sabe que los materiales pues tienen que tener una porosidad mayor a la que tienen los reactivos que tenemos ahí. Si tenemos un gasóleo o algo así, pues necesitamos poros mucho más grandes, mientras que con cosas como que están en fase gas, como tiofeno o CO2, pues no necesitamos tampoco una gran cantidad de poros y, bueno, más bien una cantidad controlada de poros y que tengan una porosidad específica. Y bueno, al final está esto de la morfología. Hemos estado trabajando últimamente con materiales que tienen morfología nanométrica. Hemos trabajado con nanotubos, nanoesferas y cosas de ese tipo. Entonces, pero ¿es esta necesaria? Por eso lo pongo ahí entre comillas, ¿no? Entre signos de interrogación. Bueno, vamos a ver qué sigue. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a revisar es que pues esta alúmina, que ya les mostraba, tiende a formar espinelas con algunos de los materiales que nosotros ponemos como fases activas. Por ejemplo, el níquel, el cobalto, el hierro. Son muy afines a los sitios tetraédricos que están deficientes de catión aluminio. Entonces, ese tipo de materiales lo que hace es que el níquel o el cobalto llegan y empiezan a migrar dentro de la estructura. En vez de quedarse en la superficie, pues se van difundiendo dentro de la estructura por migración y pues acaban por acá, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí tenemos un níquel. Este níquel llega y se puede ir, en lugar de solamente quedarse en la superficie, pues no lo hace, ¿no? Lo que no pasa con algunos átomos que tienen radios atómicos mucho más grandes, como el tungsteno. El único problema de todo esto es que si ustedes quieren poner, por ejemplo, un átomo por nanómetro cuadrado o dos, pues esto lo que va a hacer es que el níquel que están poniendo no se quede en la superficie, sino que migre adentro de la estructura. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que pues la cantidad de níquel o metal que ustedes están poniendo, pues no sea la suficiente como para llevar a cabo la reacción de manera eficiente. Entonces, pues a lo mejor se pueden hacer algunos tratamientos térmicos o impregnación de algunas otras cosas para evitar esa migración. Sin embargo, pues los sitios tetraédricos deficientes de catión de aluminio siguen estando ahí. Entonces, en algún momento, ese níquel que está ahí en la superficie se va a ir hacia abajo. Entonces, ¿cómo hemos hecho para resolver ese problema? Hemos hecho algunos trabajos en donde se incluye la presencia de galio en la superficie. De ahí viene todo el rollo de más que les voy a platicar. Entonces, en el caso de este galio, pues estamos viendo que este también es afín a los sitios tetraédricos y se puede poner de manera isomórfica, es decir, que forma los mismos tipos de óxidos que el aluminio, de tal manera que podemos sustituirlo fácilmente dentro de una estructura de la alúmina. Entonces, bueno, eso nos permitió tener dos artículos, pero además vimos que el caso del níquel ya no migraba completamente hacia la red. Entonces se quedaba en la superficie estando disponible para poder promover el tungsteno en las reacciones que queríamos hacer de HDS. Pues bueno, después de esto empezamos a trabajar con algunos materiales como de alúmina galio, haciendo pues un material más o menos rápido por una coprecipitación. Aquí como les decía, no buscábamos morfología todavía. En este caso se hicieron estos materiales por una coprecipitación simple a partir de nitratos, nitrato de galio, nitrato de aluminio en diferentes proporciones y vimos ahí que a la hora de que queríamos hacer esta reacción de eliminación de azufre en esta molécula de 3-metiltiofeno, no está aquí, ahorita creo que se las muestro más adelante, pero se abre la molécula dejando el azufre libre rápido en la superficie del catalizador, en la alúmina,
Y conforme nosotros vamos aumentando la cantidad de galio, vamos cambiando la selectividad de la reacción, tanto para el dibenzotiofeno como para el 3-metiltiofeno. Estos materiales pues tenían más o menos buenas áreas, 245 para la lúmina, y conforme íbamos aumentando poco a poco la cantidad de galio, pues lográbamos un aumento y luego disminuía considerablemente hasta 20 de área, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que los materiales que mejor propiedades tenían en cuanto a área para hacer la dispersión de las fases activas, pues era ese de 25% de óxido de galio. Hicimos los análisis de XPS para verificar qué es lo que estaba pasando en la superficie y encontramos algo pues, interesante que decía que en los materiales de alumina galio 25 y de 50 tenemos un enriquecimiento de la superficie con galio, es decir, que la parte de la composición teórica decía 0.15 y tenemos casi el doble, es decir, que la superficie estaba quedando con mayor cantidad de galio que dentro de la estructura del bulto. Entonces, eso facilitaba las reacciones y eso estaba ayudando un poco a cambiar la selectividad. Entonces, vimos también que a medida que aumentábamos la cantidad de galio en la superficie del material, se empezaban a formar estas estructuras. Esta es una lúmina sin forma, mientras que cuando empezábamos a aumentar la cantidad de galio, se empezaban a formar estos como semillitas o arrocitos, ¿no? Y bueno, ya aquí podemos ver cómo se veían esas estructuras tan pequeñas, ligeramente porosas. Y bueno, pues aquí, después de que llevamos la reacción, nos dimos cuenta que entre más galio teníamos, pues mayor hidrogenación lográbamos. Es decir, que efectivamente el galio estaba ayudando a la selectividad a cambiarse a hidrogenar, hacia hidrogenación. Pues bueno, después de esto, teníamos o sea, nos dimos cuenta que había variaciones significativas por solamente el efecto del soporte. Entonces nos fuimos a revisar, bueno, ¿qué pasa con los materiales en estado sulfuro? Tenemos la titania, la circonia, la alúmina, que son solitas. E hicimos mezclas de ellos aquí 50-50 y 50-50 en porcentaje en peso. Y veíamos que la fase sulfuro que se formaba de tungsteno, pues iba teniendo variaciones en el tamaño de las laminillas que se formaban. Es decir, que la interacción con el soporte iba interaccionando más con la superficie y pues eso generaba que los materiales estuvieran mucho más pequeños. Bueno, en este caso, lo que veíamos es que aquí hicimos un cálculo con V. No sé, ustedes ya deberían de haber llevado V visible. En el caso de las mediciones de V pueden llegar incluso al cálculo del número de próximos vecinos, dependiendo del tamaño de la estructura que tengan, hay mayor o menor energía de borde, y pues se puede hacer una correlación entre el tungstato de sodio que no tiene próximos vecinos y el óxido de tungsteno que tiene 6. Entonces, con esas correlaciones, por aquí tenemos el metatungstato de amonio, que era el que utilizábamos para hacer las impregnaciones, y veíamos que se generaba esta línea, ¿no? Donde podíamos encontrar a la lúmina, a la circonia, con sus átomos próximos vecinos de tungsteno, y veíamos que pues esto nos daba ahí variaciones más o menos cercanas a la titania, más que a los otros metales. Lo único es que el problema de todo esto es que la alúmina y la titania, mezclados junto con la circonia titania, se salían de la tendencia entre el número de próximos vecinos y la longitud de las laminillas. Pues quería decir que estos dos tenían un problema diferente. Después de esto se hicieron muchos análisis en cuanto a este tipo de materiales. Eso se movió algo. A ver. Ahí está, ya no lo voy a mover ahí. Ok.
Entonces, después, les decía, después hicimos varios trabajos con alúmina titania y circonia titania en varias de las tesis de Mario, por ejemplo, con Carlitos, que anda por aquí, hicimos un trabajo con circonia titania y con alúmina titania en otra tesis de Ana, que era su compañera de Carlitos. Y bueno, pues ya hemos hecho diferentes análisis para explicar este problema. Bueno, como les comentaba al inicio, por ahí de 2016, 2015 vinieron los acuerdos de París y pues la Agenda 2030 de la ONU, donde se empezó a manejar este rollo de los objetivos de desarrollo sustentable y la mayor parte de estos objetivos tienen que ver con cuidado del medio ambiente, la mayoría. Entonces, bueno, pues nosotros nos insertamos directamente en esta parte de energía y protección, acción por el clima. ¿Cómo se puede reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera? Hoy salió en una revista por la mañana, por ahí si me recuerdan les envío el link, donde decía que en Islandia estaban haciendo una planta para introducir el CO2 directamente en la roca y lo hacían a presiones muy, muy altas y podían estar ahí conservando el CO2. Decían que esta planta que estaban todavía en pruebas lograba una gran cantidad de introducción en la piedra y que a lo largo de 3 o 4 años se formaban los carbonatos, ¿no? Después de cierto tiempo y pues se mantenía ahí el CO2. Pues bueno, esto sigue habiendo grandes diferencias en cuanto a qué se puede hacer. Nosotros desde la parte catalítica, pues vemos que hay una reducción directa de las emisiones, que no se puede hacer así fácilmente, la captura y almacenamiento o usarlos estos compuestos de CO2 y CO como materia prima. ¿Qué reacciones se pueden hacer para eso? Pues se puede hacer desplazamiento de vapor de agua, que es la reacción que les voy a presentar más adelante, la reacción de Sabatier, que es para formar metano, y la síntesis de metanol, que esa necesita condiciones de temperatura y presión un poco más altas. Entonces, la reacción de desplazamiento de vapor de agua, tenemos CO, agua y producimos CO2 más hidrógeno. Este es el hidrógeno que nos interesa. De hecho, en muchas de las plantas de refinería donde está requiriéndose hidrógeno, se hace a través de esta reacción. Por ahí está la reacción de producción de metano y la de metano. ¿Okay? ¿Qué tipo de mecanismo es y qué se recomienda? Bueno, la literatura dice que bueno, pues hay varios tipos de mecanismos que se pueden proponer. El que más aceptación tiene es el de asociación con un intermediario, que en este caso, pues tenemos el CO, un OH que viene de esta asociación del agua, donde el hidrógeno se queda por un lado, el OH del otro, y bueno, se juntan para formar este formato que a final de cuentas se queda el oxígeno que tenemos aquí y regresa el hidrógeno a la estructura superficial de los metales. Mientras que también hay otro mecanismo que también se acepta y es por medio de reducción-oxidación. En este caso, el agua se reduce dejando el hidrógeno por fuera y separándose los OH, que es más o menos lo que tenemos aquí, pero bueno, en el caso del CO2 también el CO se oxida, ¿no? Bueno, ¿con qué átomos se hace? Pues con grupos 6B, 7B, 8 y 1B. Y especialmente esto pues fue lo que nos llevó a proponer el uso de estos materiales. Nos decían que necesitábamos un soporte ácido. Y bueno, había algunos reportes sobre alúmina donde decían que había ya casi una lista de cuáles eran los más activos. Y bueno, pues ahí estaba el cobre como uno de los más altos y el rodio al final de todo. Este rollo del rodio pues está extraño porque es un material es un metal que se utiliza mucho para hidrogenaciones, pero en este caso para esta reacción pues no parece funcionar muy bien. Pues bueno, aquí era así como, ¿alguien habló de acidez? Pues habíamos visto que estos materiales de alumina galio presentaban una acidez que lograba cambiar la selectividad
un sistema donde la acidez no debería de ser tan importante. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a hacer un análisis de los materiales, entonces, en una reacción que sea sensible a la acidez, pues tomamos el 2-propanol. El propanol sobre sitios ácidos Lewis se hace la deshidratación y nos lleva directamente al propileno, mientras que si solamente quitamos el hidrógeno, se va a acetona en sitios básicos, sitios Bronsted. Y en este caso, pues si hay de los dos, hay una mezcla, se forma el isopropileno. En este caso, obtener propileno o isopropiléter, pues es bueno, en principio porque uno es base de la petroquímica y el otro se puede utilizar como aditivo de las gasolinas, ¿no? Esto eleva el índice de octanaje muy, muy alto, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, esos aditivos que le ponen que te dicen que le ponen al auto, pues son compuestos de este tipo de éter. Entonces, bueno, los materiales que habíamos estado sintetizando, ya más o menos les mostré las áreas que tenían, 280 para la alúmina galio 0. Y bueno, pues aquí lo que hicimos fue tomar esos materiales y verificar si tenían acidez con esta reacción. Y luego les pusimos un poco de paladio para ver si este efecto de un metal podía ayudar a incrementar la acidez Lewis, ¿no? Ese era uno de los objetivos. Aquí se ve la selectividad, la conversión. Tenemos la conversión. Aquí vemos que los materiales que están en alúmina galio 25 y 50 son los que dan más actividad a las mayores temperaturas. Ahora, aquí lo interesante es ver la parte de selectividad. Si ven, conforme aumenta la temperatura, la reacción se va directamente hacia propileno. Aquí en el caso de la acetona, pues tenemos muy bajito y solamente en el caso de la alúmina galio 100, que es el óxido de calio completo. Y bueno, como la reacción de producción de disopropiléter depende de la termodinámica, pues es más o menos importante a baja temperatura, pero conforme aumenta, pues ya no tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente los materiales tenían una muy buena selectividad, tenían un componente ácido que nos podía servir para otro tipo de reacciones, y entonces nos fuimos a hacer ahora sí ya la water gas shift. Entonces, propusimos este material de alúmina galio con el de 25% de alúmina, 25% de galio, que era de óxido de galio, que era el que nos había dado mejor área, y le depositamos paladio, platino, rodio y osmio. Entonces, aquí tenemos, igual la síntesis del material fue pues una coprecipitación a partir de nitratos, nitrato de aluminio, nitrato de galio. Y bueno, pues este fue el material calcinado a 500 grados. Entonces, nosotros les pusimos 3% de rodio, paladio, osmio y platino. Y pues más o menos iniciamos con lo que les mencionaba, ¿no? 280 metros cuadrados por gramo. Aquí están los materiales que se sintetizaron. Vemos aquí cómo hay un aumento considerable del área. Pensamos que este aumento pues viene de que los materiales son muy ácidos los que estamos poniendo. Todos los precursores de esto, el platino, el rodio y el paladio son ácidos. Entonces eso tiende a redispersar un poco, a disolver un poco, a hacer un estilo de peptización en la superficie y pues eso ayuda a aumentar un poquito el área. Bueno, una vez que le pusimos los metales, pues solamente vimos la presencia de un pico relacionado con el osmio, con el óxido de osmio, pero en ninguno de los otros vimos una diferencia significativa con el soporte. Bueno, aquí se ven las imágenes. El primero es de osmio, estos dos. Vean el tamaño de las partículas. La verdad es que, pues aquí sí dieron muy alto. Y aquí muy alto, muy grande tamaño. Aquí hay una anécdota que tenemos de la planta, y es que inicialmente habíamos empezado a hacer el depósito con osmio así directo del bote sobre la
pues, la muestra en solución acuosa y lo calcinábamos y pues no tenía osmio. Y resulta que hicimos algunos análisis, nos fuimos a la literatura y encontramos que el osmio es volátil como a 400 grados, ¿no? Entonces, tuvimos que cambiar nuestra síntesis y volvimos a hacer los materiales, pero incluso con la síntesis modificada con un agente quelante, pues los materiales no tuvieron una muy buena dispersión. ¿Qué es esto de la dispersión? La dispersión tiene que ver con cuántos átomos nosotros pusimos y cuántos están disponibles para llevar a cabo la reacción. Entonces, pues entre más grande esté la molécula, la partícula que encontramos, pues eso implica que tenemos una menor dispersión, ¿no? Pues bueno, aquí se puede ver ya para el caso del paladio, como las partículas están más pequeñitas, el caso del rodio más o menos también, pero en el caso del platino, ¿sí? Ven el tamaño de las partículas que encontramos, están pues incluso subnanométricas, ¿no? Por abajo de punto 5 nanómetros. Entonces, pues inicialmente habíamos sabido, ¿se acuerdan de la imagen donde les mostré los sulfuros? Que conforme se hacía la interacción más fuerte en los sulfuros, se iba haciendo la partícula más chiquita y pues eso generaba que la actividad fuera más grande. En este caso, más o menos pasaba lo mismo y dijimos, ok, pues eso tiene que ver entonces con con el tamaño de las partículas y esto tiene que derivar en que el platino sea el más activo. Y entonces nos fuimos a hacer las reacciones. Aquí están las condiciones de la reacción. El flujo que alimentamos y, bueno, temperaturas entre 160 y 400 grados. Pero vean cómo en el caso del rodio, pues se cumplió lo que estábamos esperando. El rodio realmente siempre ha estado así como para muy abajo en este caso de esta reacción. Aquí está el osmio, el platino y el paladio. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el osmio da menos actividad que el paladio? ¿Y por qué el platino, que es el más, con partículas más chiquitas, está dando menos actividad? Aquí les presento la energía de activación. Si ven, la diferencia realmente pues, no es tan grande, pero sí el rodio tiene la mayor energía de activación, llegando casi a 63. Y bueno, esta es la gráfica con las actividades a 200 grados y aquí se puede ver claramente cómo el tamaño de partícula pues va dando, entre más grande está la partícula, menos actividad da, pero en este caso el platino está del otro lado que el paladio. ¿Qué pasó? Pues bueno, ¿qué comprobamos? Comprobamos que evidentemente, esto era lo que decía la literatura, que el platino debería de ser más activo que el osmio y este más activo que el paladio y el rodio. El único que resultó con la tendencia que había reportada en la literatura, pues fue el rodio. Y bueno, queríamos saber qué era lo que estaba pasando, porque pues las reacciones de Watergaship son casi independientes del tamaño de la fase activa, eso decían en la literatura. ¿Qué pasaba entonces con la interacción metal-soporte si estábamos tratando de modularla para poder encontrar qué es lo que estaba pasando con cada uno de los metales? Y aquí cabe resaltar que la cantidad de metales que pusimos era exactamente la misma en los 3 casos, ¿no? 4 casos. ¿Qué pasa con los átomos solitarios? Había por ahí de 2016, también 2015, empezó a haber muchas publicaciones en donde decían que si tú lograbas una dispersión tan alta como para tener átomos solitos, esos átomos podían ser muy, muy activos. Y se probó con varios átomos como de oro, por ejemplo, en un sistema de grafeno, se depositó ahí una molécula de oro y se hicieron pruebas, ¿no? Entonces, ¿podría ser que con nuestros materiales tuviéramos átomos dispersos tan dispersos que quedaran solos? ¿Qué pasaba con la dispersión entonces? ¿Estábamos logrando una dispersión buena o mala? Entonces,
había otra cosa al final, decía que las nanopartículas metálicas no catalizan la reacción en su totalidad y que más bien los centros activos eran donde estaban alrededor de la partícula metálica y su interacción con el soporte. Entre esa interacción y la partícula era donde realmente se llevaba a cabo la reacción. Pues bueno, pensando en eso, pues nos recordaba un poco lo que veíamos, ¿no? Donde el tamaño de la partícula de los sulfuros se movía en esa dirección y tenía los centros activos solamente en las orillas. Pues bueno, nos fuimos a hacer una absorción de CO a baja temperatura. Esto lo hicimos a menos 100 grados y para los dos catalizadores más activos. Y encontramos algo que pues, estaba bien raro porque la diferencia entre los dos espectros nos decía que estos materiales, el de paladio, tenía una mayor cantidad de sitios alrededor de eso que estábamos hablando, mientras que el de platino, pues tenía muchos átomos solitos, átomos solitarios, de acuerdo a las vibraciones que veíamos. Estas vibraciones de aquí tienen que ver con enlaces de CO directamente en los átomos metálicos y estos picos de aquí chiquitos que están en las orillas son átomos de platino oxidado. Pues bueno, con eso y pensando en cómo es que se llevaba la reacción, pues propusimos este dibujito, en donde si tenemos una partícula metálica, los átomos activos pues son estos rojitos que están más cerca de la superficie del soporte, mientras que los átomos no activos eran todos estos. Y una buena parte de estos átomos que estaban aquí en la parte superior, pues son todas estas vibraciones que están aquí, ¿no? Mientras que la zona y esta parte de aquí, donde se tenía una interacción entre el soporte y la parte metálica, era esta zona. Y si vemos, pues la parte del paladio tenía estos sitios, mientras que el platino. Pues bueno, con esta explicación, pues este es el Graphical Abstract que enviamos. Se puede ver que pues el tamaño de las partículas realmente no depende del soporte en este caso, sino que de la interacción que se tenga con la superficie cuando estamos haciendo la impregnación. Y en ese caso, pues se llega a esta dispersión diferente, aunque pongamos la misma cantidad de metales. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, pues la dispersión cambia dependiendo del metal. Era bien claro que la química de cada uno de esos materiales en solución acuosa iba a modificarse. Las partículas más pequeñas no necesariamente conducen a la mejor actividad. Y de hecho, pues algún tiempo después, en una de las conferencias que dio Avelino Corma, un señor que es muy conocido en catálisis, decía esto, ¿no? Decía, es que se había probado que muchos de los catalizadores, entre más pequeñas tuvieran las partículas, más activos eran, pero ya no, o sea, ya no es directa esa correlación. La actividad de los catalizadores paladio y platino pareciera provenir de distintos tipos de absorción, es decir, que un material lograba tener este tipo de sitios más interesantes que en el otro caso, y las partículas de paladio tienen bordes de absorción que permiten más la interacción con el CO. Pues bueno, ya habíamos logrado entonces ver qué pasaba con los materiales que tenían acidez, pero nos quedaba la duda, ¿será que los materiales que tienen basicidad no funcionan para esta reacción? Entonces, estuvimos trabajando con Marina, una tesis de maestría, y hicimos ahora del otro lado, nos fuimos primero estábamos cerca de la zona del galio, ahora nos fuimos hasta el otro lado de la tabla periódica a utilizar el litrio. El litrio da normalmente basicidad a los materiales, pero normalmente tampoco se ocupa para cosas de catálisis. Por ahí están las cosas de diodos y de cosas láseres, donde se utiliza el litrio mucho. En este caso, Marina se puso a hacer unas reacciones, pero ya utilizando una metodología por síntesis hidrotermal, porque ahora sí ya nos interesaba un poco más tener una morfología específica. Entonces, bueno, lo primero
es revisar qué pasa con las áreas. Entonces, aquí inicialmente hicimos materiales con 25, igual que en el caso del gallo, pero veíamos que inmediatamente que poníamos 25% de itrio, el área caía un montón, hasta menos de 150. En el caso del gallo había promovido el área y habíamos logrado hasta 280 con el de 25, pero aquí vimos que cayó. Entonces, bueno, pues el caso del volumen de poro fue más o menos lo mismo. Y entonces lo que hicimos fue hacer síntesis en esta zona, tener 5, 10, 15 y 20% de. Y bueno, con esos materiales logramos tener este tipo de estructuras. Inicialmente con la lúmina se habían generado estructuras de este tipo, eran como nanosferas huecas. Ahorita les voy a mostrar más adelante esa imagen, pero en el caso de los materiales ya que estaban mezclados con itrio, se iban quedando estas nanoesferas. Bueno, estas están en la zona micro, y no sabíamos por qué estaba teniendo este tamaño tan grande. Y resulta que los nanobastones pues estaban dentro de la zona nano, sin embargo las esferas todavía estaban muy grandes. Y es que teníamos unas pequeñas como semillitas, en el caso de la titania, por ahí con Lalo ya vimos que era lo que pasaba. Durante la síntesis empiezan a nuclear estas pequeñas esferitas como semillitas y forman estas esferas mucho más grandes. Nos corroboramos que sí teníamos el óxido de itrio en una celda junta. Bueno, lo llevamos a actividad para verificar que la teoría de que este material nos iba a dar basicidad era cierta, y pues sí, vimos claramente cómo la cantidad de propileno que se producía iba disminuyendo conforme aumentábamos la cantidad de itrio en el material. Igual se puede ver como la cantidad de sitios Bronsted que producen la acetona iban aumentando conforme aumentaba la cantidad de itrio, y pues eso nos indicaba que efectivamente teníamos una modificación en la selectividad. Por ahí un comportamiento medio extraño con el de óxido de itrio completamente, pero bueno, pues esto ya lo dejamos para después. En este caso, estos son unos análisis de cromatografía 3D, donde se puede ver que aquí tenemos inicialmente el propileno, el acetona, el 2-propanol y el disopropiléter aquí a 150 grados. Si subimos la temperatura, que es como lo hicimos aquí, tomamos una muestra de alta temperatura y vemos que claramente el propileno pues aumentó un montón y la acetona disminuyó casi así. Nos fuimos a ver qué es lo que pasaba con el mecanismo de reacción, y igual, de tal manera que cuando nosotros teníamos aquí aluminio, pues se iba directamente hacia propileno, mientras que si este átomo donde se llevaba a cabo la absorción inicial era de itrio, se iba hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces dependía no solamente de la forma en la que se estaba absorbiendo, sino de qué hubiera junto de él también, ¿no? Este tipo de sitios lograba ayudar a que se formara la actividad de manera mucho más eficiente. Pero bueno, entonces ya con esta evidencia nos fuimos bueno, por aquí se hizo la implementación de este reactor PID y de la parte de implementación de los tiempos de retención y las pruebas para obtener pues los picos y los factores de respuesta cromatográfica. Y bueno, este trabajo salió hace, pues no sé, un mes, yo creo. Es el trabajo de la tesis de doctorado de Cecilia, en donde hicimos una comparación del galio y el itrio en este tipo de óxidos para la reacción de Watergas-Schiff con catalizadores de níquel. Bueno, entonces, en este caso se hizo la síntesis hidrotermal también. Se hizo una síntesis que está reportada más o menos, no sé, de 2018 también. Y después se fue modificando, se ha ido modificando con respecto a los diferentes óxidos que se tienen.
Aquí lo que hicimos fue obtener la alúmina nanoestructurada, tener un precursor de nitrato de níquel y poner 5% en peso. En este caso, los materiales de níquel que se usan para este tipo de reacciones andan entre 5 y 10%, entonces nos fuimos a lo que está pues como en el límite hacia abajo. Se hicieron algunas variaciones en la temperatura de síntesis y pues bueno, se calcinaron, se secaron y calcinaron a 500 grados con 25-50 en el caso de galio y 25-50 en el caso de itrio. Igual primero les muestro las áreas para el caso del galio, por este tipo de síntesis que tenemos, fue de 150, en el caso de 25, para el caso del litrio 190, alumina galio 120 y 140. Entonces pareciera ser que el litrio en este caso en un ambiente hidrotermal daba una mejor área superficial comparado con el galio o con la síntesis anterior que teníamos. Bueno, aquí están los resultados de difracción. En ninguno de los dos casos vimos la presencia Ah, no, perdón, estos son los soportes. En el caso de esto, vemos que el material de cero, el de cero galio, que es la alúmina, pues nos da los picos de la alúmina así tal cual. Y los de galio con 25 y 50 no presentan diferencias significativas. Lo que sí se observó en el caso del alumina itrio. En el caso de alumina itrio 50 ya vemos la presencia de la fase única del itrio, del óxido de itrio, y pues bueno, eso ya implica que tenemos una mayor cantidad de itrio en la superficie. Esta es la imagen que les comentaba. Se obtuvieron estas nanosferas huecas. En el caso de estos pequeños como erizos, esta línea que tenían aquí son nanobastones que andan entre los 19 y 20 nanómetros de grosor. Y bueno, largos sí están muy, muy largos, más de 100 nanómetros. Este es para el caso del óxido de galio solito. Vean este tipo de como paralelogramos en donde pues también estaban ya muy, muy grandes. Y estas estructuras medio raras que pues más bien eran un poco amorfas en el caso de la alumina itrio sintetizada por síntesis hidrotermal. Y bueno, aquí están las mezclas, ¿no? Esto es algo que ya veníamos viendo. Se ve como con la presencia del galio y con la presencia del litio se obtienen estas esferas. Y la teoría que tenemos es que inicialmente la alúmina, normalmente la fase bohemita forma este tipo de esferas. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros la llevamos a calcinación? Pues hace una cosa como una palomita, como si tuvieran la esfera, la calcinan y se abre. Y entonces queda hueca. No es que estuviera formada así directamente al inicio, sino que se expande a la hora de que la calcinamos. ¿Y qué es lo que pasa con los materiales ya que tienen galio e itrio? Pues se genera un tipo de estabilidad en la estructura y evita que estas esferas truenen. Todavía no tenemos ahí cómo comprobar esta teoría. Carlito está trabajando en eso. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Estos materiales los llevamos a reacción y bueno, pues ya aquí no pongo que tiene níquel, de hecho ya lo cambiamos en el trabajo, pero bueno, todos los materiales tienen 5% de níquel y vemos aquí como para el caso de la alúmina es la primera, son todas estas del inicio, mientras que las de alumina galio 25 y alumina galio 50 son las dos siguientes, la moradita y la naranja, y luego las otras dos, la amarilla y la azul, pues son las siguientes, ¿no? La cuarta y quinta. Entonces, igual lo que empezamos a observar es que la actividad catalítica de la alumina galio 50 pues aumentaba considerablemente con respecto a la de por ahí la de alumina galio 25 compite, pero las de alumina itrio, pues no estaban dando buena actividad. Entonces, queríamos saber qué es lo que estaba pasando con la superficie. Las energías de activación, pues más o menos están un poco más parecidas que en el caso anterior, pero bueno,
para elucidar qué es lo que estaba pasando, nos fuimos a hacer XPS y vean aquí cómo tenemos todos los materiales juntos aquí para el caso del níquel, en la zona de emisión de los electrones del níquel 2P. Y vemos cómo pues hay diferencias significativas en los espectros, ¿no? De hecho, por aquí pareciera ser que tiene mucho más evidente la presencia del pico del níquel. Y entonces en la descomposición de los materiales, esta figura B es para los materiales de alumina galio y esta de acá son para la de alumina. Entonces encontramos algo que no queríamos, que era la formación de este aluminato, esta espinela de níquel, pues no la queremos que se forme, ¿no? Entonces algo estaba pasando ahí con los materiales. Y lo peor es que se observó en los dos casos, tanto en el galio como en el litio. Tenemos una buena parte de níquel de estado óxido y pues el níquel de estado metálico. Para los dos casos tenemos estas variaciones. Y bueno, pues entonces con eso nos fuimos a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa y por qué se está yendo a la estructura? ¿Por qué está migrando? Entonces, decimos, bueno, pues si ya tenemos el galio, ¿por qué se está yendo? Pues puede significar que en el caso de los materiales, como no teníamos una variación en los perfiles de difracción de rayos X, pues en realidad la estructura cristalina era la misma. Y entonces el níquel, sí teníamos níquel en estado óxido, una parte de níquel metálico, pero también tenemos un montón de níquel en las espinelas, ¿no? Entonces, bueno, queríamos saber qué tan lejos puede llegar un galio o un itrio dentro de la estructura para ver si podíamos estabilizarla. Recuerden que teníamos enriquecimiento de galio e itrio en la superficie, que eran los primeros resultados que teníamos de XPS. Pues bueno, aquí junto con Jonathan hicimos un análisis, un análisis teórico con DFT, en donde tomaron la lúmina, la estructura de la lúmina limpia, y vieron si se podía poner el itrio, el galio y el níquel en la superficie. Y entonces, ¿qué es lo que lograron? Pues vieron que en la parte superficial, el níquel y cualquiera de los tres se absorben fácilmente. Y que pueden llegar a estar dentro de la primera capa de átomos sin ningún problema los tres, pero conforme aumenta la profundidad, pues se ve que el itrio no quiere irse hacia la parte interna, le cuesta más trabajo, mientras que el galio y el níquel pues tienen esa facilidad de irse hasta el fondo. Y bueno, pues, ¿qué pasa si ahora, en este caso, ya tenemos el galio dentro de la estructura o el litio dentro de la estructura? ¿Qué tan estables son el níquel cuando lo ponemos ya en estas estructuras ya dopadas con el galio o el litio? Y bueno, lo que ellos encontraron es que pues sí se absorbía en la superficie bien, sin ningún problema el níquel en los tres casos, pero con el caso del itrio tenemos una mayor estabilidad en la superficie o hasta la primera capa, mientras que los otros serán menos estables en la superficie. Y bueno, pues esto lo combinamos ya con la parte de microscopía, donde aquí se ven las estructuritas, los bastoncitos que tienen la lúmina, lo que les decía que tenía como más o menos 19, 20 nanómetros de grosor. Y bueno, la incorporación del níquel se ve pues que fue muy, muy eficiente. Entonces, en este caso tenemos variaciones ya significativas en la presencia del níquel, aunque pues más o menos está constante en la estructura, ¿no? Aquí vemos ya algunas imágenes de contraste Z con análisis de X para saber si sí era el níquel, lo que estábamos viendo aquí, para todos los casos, ¿no? Se ve ahí una dispersión diferente. Y bueno, al final de cuentas nos fuimos a hacer análisis de la reacción de Water-Gas-Shift in situ en el reactor el que está acoplado al infrarrojo.
Y bueno, encontramos que hay una diversa cantidad de enlaces, pero que nos corroboraron que el CO se está absorbiendo en la superficie e interactuando directamente con alguno de los enlaces que tiene el níquel junto con el hidrógeno. Y pues encontramos este tipo de enlaces, ¿no? Donde está el CO absorbido por ahí solito, está el agua por aquí también absorbida y algunos enlaces ahí volando. Entonces, ¿qué es lo que nos corroboraba este análisis in situ? Pues que el mecanismo asociativo es el que ocurre y no el de redox. ¿Ok? Bueno, pues con esto termino. Estas son las conclusiones. Vemos que los soportes juegan un papel preponderante. El soporte es parte del mecanismo. Es algo que nosotros en las cosas de HDS no teníamos contemplados inicialmente. La acidez contra la basicidad, en realidad, sí tienen un efecto, pero tienen un efecto mucho más visible cuando nosotros hacemos la impregnación, con la parte de la interacción acuosa de esos materiales con las especies oxo, polioxo que están en la solución acuosa. Los metales migran a las primeras capas del soporte, lo vimos por XPS, lo vimos por microscopía, lo vimos por los estudios teóricos que planteamos. Y bueno, pues los metales más grandes podrían evitar este efecto. Es decir, que a lo mejor metiendo pues no sé, algo como oro o alguna otra cosa con un radio atómico más grande que pueda llevar a cabo esta reacción, podríamos tener mejor actividad. Esto queda ya como trabajo futuro. Y bueno, pues ya terminé. Ahí está. Gracias. Vamos con la parte de esto. Gracias. Gracias. ¿Sí? Está bien, está bien. Algunos de los resultados de difracción de rayos X, pues se ven los picos del soporte, pues más bien amor. Pero si los resultados sugieren que la mezcla de los, por ejemplo, óxido de galio y óxido de aluminio, generan un soporte amorfo, sería la mejor respuesta. Y en ese sentido, si nosotros pensamos que el soporte es amorfo y que hablas de que efectivamente la catálisis ocurre no solamente en los sitios que se presentan, sino en el sobrón. ¿Qué tanto afecta esta morticidad si han pensado hacer algún tratamiento térmico para precisarla? Y bueno, un poquito acudo a la pregunta en el sentido de que nosotros tenemos, por ejemplo, el óxido de aluminio, de galio, dos espacios que están diferentes, cuando nosotros lo mezclamos, por ejemplo, el galio, la base está en la parte que existe perdón, pero más bueno, algunas ya las tenemos resueltas. Normalmente en la literatura se maneja que se forma una solución sólida en concentraciones de 1:1, atómicas del metal. Por ejemplo, uno de aluminio, uno de circonio, se forma una solución sólida y se pierde la cristalinidad de largo alcance, ¿no? Aunque, pues hay muchas formas de que se puedan ir acomodando las estructuras. Por ejemplo, si tengo una partícula de óxido de aluminio, pues se puede recubrir con óxido de titanio, por ejemplo, ¿no? O con óxido de galio, o al revés. ¿Sí? O estar las dos nanopartículas así, de tal manera que pues no lo veríamos por difracción de rayos X. De hecho, hicimos, bueno, no presenté esas imágenes, pero tenemos análisis de microscopía y difracción y zonas donde se ven los planos y se ven zonas mixtas, donde sí hay una diferencia en la cristalinidad, micro, ¿no? O nano, si quieres. Y zonas donde sí está el óxido de aluminio y el óxido de galio por separado. Entonces, pues es una combinación de todo. Ahora, yo no sé si hacer un tratamiento térmico nos permitiera obtener alguna fase mucho más predominante que la otra,
sobre todo porque hay enriquecimiento de la superficie de alguno de los dos, ¿no? Entonces, puede ser que eso venga derivado de que el óxido de galio y el óxido de itrio en concentraciones grandes, pues no quieren estar junto con la alúmina, ¿no? Sino que se salen de la estructura. Pues bueno, eso a lo mejor valdría la pena explorar un poco hacia la parte térmica para ver qué podemos hacer. Pero bueno, además, el hecho está en que si nosotros calcinamos más arriba o obtenemos alguna fase cristalina como la galia o la alfa alúmina, pues ya eso cambia su acidez también de los soportes y pues puede variar otra vez la selectividad y cosas así, ¿no? Entonces este tipo de reacciones son más o menos sensibles a todos estos cambios que le propongamos, ¿no? ¿Me faltó alguna? Ah, sí, pues más bien sería eso, ¿no? O sea, tener la solución sólida, sería como el ternario, ¿no? Entre que tengo la alúmina, el litrio o el galio y se forma un óxido mixto ahí que no tiene una estructura definida, ¿no? Habría que... Yo he visto artículos donde hacen mezclas, por ejemplo, de alúmina, circonia y titania en diferentes proporciones, ¿no? Y ninguna tienen así como una cristalinidad específica. Valdría la pena a lo mejor subirle la temperatura, como dices, para verificar si hay algún compuesto nuevo, ¿no? Alguna aleación o algo así. ¿Cómo caracterizan los sitios de fase de la superficie? Bueno, se puede hacer en principio con NO, con CO, o sea, con quimisorción. También con TPD, aunque no nos dice, el TPD nos dice la fuerza ácida. Entonces te dice, va, pues sí tienes una fuerza ácida y tanto en micromoles, ¿no? Pues, de amoníaco, por ejemplo. Pero en el caso de querer saber específicamente cuántos sitios tengo y titularlos, pues sí necesito alguna molécula modelo, ¿no? Como piridina a lo mejor, o CO, como lo que presentaba aquí, ¿no? CO2, CO, NO. Con quimisorción podemos hacer eso. Antes de que se duerman. Sí, ya vi. ¿Quién está hablando? Ah, ok, ya te vi, perdón. Ok. Entre la energía de activación, el área superficial y el tamaño de partícula del paladio, el platino, el litio. A ver, me regreso a alguna de esas. Aquí, por ejemplo. Más pequeña el tamaño de la partícula, bueno, anteriormente se pensaba, ¿no?, que aumentaba la actividad. Ajá. Ah, por aquí está lo de. Aquí. Aquí. Otra vez entonces. Bien, o sea, la correlación que existe entre el área superficial, el soporte con los metales, la energía de activación y el área superficial, o sea, qué cambios hay. Ok, a ver si porque es casi un curso de catálisis eso. A ver, no. Ok, en cuanto al área, imagínate que tienes una cancha de básquetbol y una cancha de fútbol. Entonces, los 10 jugadores de la cancha de básquetbol, pues son muy poquitos, pues están mejor distribuidos en esa zona y dispersos. Sí. Que en un campo de fútbol, ¿no? Están más juntitos en el campo de básquet. Entonces, eso se llama dispersión y distribución. Si están muy juntos, pues están a lo mejor separados, pero están muy pegaditos en una cancha de básquet, ¿no?
mientras que en la otra pues están mucho más separados y entonces puede haber una mejor actividad en ellos. ¿Sí? No sé si estoy haciendo buen ejemplo, pero esa es la idea, ¿no? Si yo tengo un área mucho más grande, puedo poner la misma cantidad de átomos en esa superficie, pero tener una mejor distribución de esos átomos en toda esa superficie. ¿Sí? Imagínate que el auditorio está el triple o el cuádruple de grande y los que estamos aquí somos los mismos, entonces se van a ver zonas muy vacías, ¿no? Ese es más o menos lo que tiene que ver con dispersión. Ahora, la energía de activación normalmente tiene que ver con la capacidad de un catalizador de catalizar una reacción y hacerla más eficiente. Entonces, la reacción normalmente puede tener, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 60 kilojoules, me parece. Sí, alrededor de 50, 63 kilojoules por mol para el caso del rodio. Y entonces, este valor de la energía de activación, pues normalmente si tú no tuvieras ese catalizador, la energía de activación, o sea, la energía que necesitas para pasar de reactivos a productos, estaría a lo mejor en 200, ¿sí? Sin la presencia del catalizador, pero ya con la presencia del catalizador la reacción se hace posible. Hay reacciones, por ejemplo, que necesitan 5000 grados de manera normal para poderse hacer, y que son espontáneas, ¿no? Entonces sí se pueden hacer, pero pues ¿dónde sacas 5000 grados, ¿no? En el sol. Entonces, esas reacciones con la presencia de un catalizador se pueden realizar aquí en la Tierra y se pueden realizar de manera eficiente. Entonces, la energía de activación te dice eso, ¿no? ¿Qué tanta energía necesito para llevar a cabo una reacción? Entonces, de tal manera que aquellos catalizadores que necesitan más energía no son tan eficientes como los que necesitan menos. ¿Sí? Esa es como analogía. Entonces, aquí el catalizador que menor energía nos está dando, pues es el de platino, que tiene 49.4. Que bueno, pues por eso les decía que están muy parecidos, ¿no? Porque las energías no están tan diferentes. Entonces, lo que eso te permite es que, pues en el caso del paladio que tienes como el más activo, tiene 52, pero el de rodio tiene 63. Entonces ahí se ve claramente que el catalizador de paladio es más activo. ¿Y la otra? ¿Cuál era la otra? ¿En este? Porque para Bueno, justo eso era lo que queríamos, ¿no? Elucidar. En el caso de la literatura decía que era como directo este tipo de efecto, ¿no? Que entre más chiquita estuviera, o sea, es como que con lo que aprendemos a trabajar desde que tomamos los primeros cursos de catálisis. Entre más pequeña la partícula, entre mejor la dispersión, pues mejor actividad tienes. Pero no necesariamente, y eso es lo que encontrábamos, ¿no? Sobre todo en el caso de la absorción, que fue lo que vimos, ¿no? Teníamos pues estos espectros que nos decían aquí, oye, pues tienes diferente tipo de absorción en la superficie para este CO. ¿Por qué? Pues tienes átomos solitos, o sea, sí hay átomos solitos que decían que eran súper activos, ¿no? Yo, a lo mejor es una teoría extraña, pero yo pensaba que, por ejemplo, en este caso, la mayor parte de la actividad de los catalizadores de platino no venía de las partículas, sino venía de los átomos solitos. Y entonces eran tan pequeños, eran tan poquitos, que en realidad, pues a lo mejor si logramos quitar todo esto y solamente dejamos que este pico sea mucho más alto, podemos lograr que la actividad sea mucho más alta, ¿no? Pero en este caso, pues lo que veíamos es que en realidad el catalizador de paladio no tenía esa presencia de los átomos solitos, las partículas eran mucho más grandes, claramente eran más grandes, pero tenía este tipo de sitios donde realmente se estaba formando una interacción entre la partícula y el CO, ¿sí? Con el soporte. ¿Y qué fue lo que propusimos en el dibujito?
más o menos, ¿no? Vale. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre el reconocimiento que se dieron en la UAM? Ok. Pero es como cuando te cantan las mañanitas. Bueno, no, en la UAM se hace cada año una revisión de las historias académicas con los egresados y se va viendo el progreso que se tiene pues, con las carreras de cada uno, ¿no? Y bueno, pues ahí hice la postulación de mi perfil y nos dieron el reconocimiento a la trayectoria académica. Fui por el reconocimiento y la medalla el viernes pasado. Y bueno, pues es eso, ¿no? Te dan tu medalla y te dan tu diploma. Gracias. Gracias, hermano.